Hola niños, ¿cómo están? Espero que muy bien junto a sus familias en cada uno de sus hogares. Como siempre les recuerdo, las medidas que tenemos que llevar a cabo, el lavarnos las manitos constantemente con agua y con jabón, y así también el uso de mascarillas cuando salgan de él, ya que es nuestra responsabilidad cuidarnos en estos tiempos de pandemia. Pero pensemos positivo, muy pronto se va a acabar esto y vamos a poder volver a esa realidad que tanto deseamos. Hoy entonces nos corresponde una clase de retroalimentación. Es por ello que coloquen mucha atención a lo que se viene a continuación. Pero antes de eso, quiero decirles que muy pronto nos volveremos a reencontrar, pero de forma en línea. Entonces los invito a ustedes a motivarse y a que puedan, por ejemplo, entusiasmarse con lo que se viene muy prontito. Y que esta semana, entonces, visualicen estos videos de YouTube para ir anotando lo que es el contenido. Entonces, el día de hoy, acompáñenme. Como siempre, entonces están las preguntas de activación de conocimientos previos. La primera dice qué trabajamos en la clase anterior y la segunda pregunta dice cuáles son las características de la novela, que fue lo que trabajamos esta semana. Entonces espero que cuando me contesten sobre las características de la novela, no me coloquen novelas de la televisión porque hay una diferencia muy grande entre esa característica, ¿ya? Así que acompáñenme, sigamos. El objetivo, entonces, esta semana estuvimos trabajando dos objetivos de aprendizaje. El primero dice de desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos textos. Y el segundo habla de leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura. Y en este caso vamos a ver la novela. Si bien ustedes saben que hemos ido trabajando muchos tipos de textos, trabajamos, por ejemplo, en la unidad anterior, trabajamos los poemas, trabajamos el mito, así también en la primera unidad trabajamos el cuento. Hoy trabajamos entonces con este texto que es una novela. La novela, entonces, primero pertenece al género narrativo. ¿Por qué? Porque se narra una historia. Estas narraciones, entonces, son más largas y más complejas que los cuentos. Aquí tenemos una diferencia muy esencial a la hora que yo se los pregunte. Entonces, la novela es más compleja y más larga. Narran una historia ficticia que surge de la imaginación del autor. Aquí entonces tenemos una diferencia con el cuento porque se narra una historia ficticia. También la novela presenta una estructura y esta estructura se lleva a cabo mediante capítulos que aparecen numerados y titulados. Y también la novela presenta componentes como narrador, personajes, ambiente y tiempo que se darán a conocer a continuación. Acá entonces podemos ver los componentes, ya que como les dije, este texto es un poco más complejo porque es un poco más largo, presenta más personajes, presenta más situaciones, es por ello que es un poco más complejo que el cuento. Presenta un narrador entonces quien cuenta la historia. Él nos va contando cada uno de los hechos que van sucediendo. Luego tenemos a los personajes, que son aquellos que realizan estas acciones y dan vida a la historia. Tenemos varios personajes y que muy pronto, cuando hagamos la lectura entonces de este tipo de novelas, nos vamos a dar cuenta que presentan varios personajes y ellos se van desarrollando entonces en esta historia. También presenta un ambiente, que es el lugar donde se desarrollan las acciones y las características que tiene. Y por último, tenemos el tiempo, que es donde transcurre la historia, ¿ya? Este tiempo, en tiempo determinado, por ejemplo, muchas veces en las novelas se describe un año, muchas veces se describen algunos meses, entonces por eso siempre se considera que hay tiempo en este tipo de texto. También tenemos lo que es el ticket de salida, que siempre está presente en cada una de nuestras clases porque necesitamos saber qué es lo que ustedes van aprendiendo. Es por ello que ustedes tienen que responder estas dos preguntas. La primera pregunta dice, ¿qué aprendiste durante la semana? Y la segunda pregunta dice, si te quedó alguna duda sobre la novela. Entonces, mediante el canal de YouTube, ustedes van a colocar ticket de salida y van a responder la pregunta 1 y 2 para ya cerrar entonces las clases de esta semana y ver su aprendizaje, cómo va avanzando entonces en estas clases online.
Esto entonces es lo que desarrollamos esta semana. Vimos este tipo de texto que es la novela y que así también vamos a ir conociendo cada una de sus partes, vamos a ir conociendo diferentes textos. Esta semana entonces nosotros estuvimos trabajando con El Principito y muy pronto seguiremos trabajando con esta novela que es muy linda y la idea es que ustedes la vayan conociendo ya que es muy conocida por las enseñanzas y por el tipo de texto que tiene, que es muy agradable a la lectura. Entonces los invito a ustedes a que en sus casas puedan, si es que tienen este libro, lo puedan ir leyendo y me pueden ir comentando qué les parece o si hay alguna parte de ese texto que a ustedes les guste, que me la puedan escribir y así yo ir diciéndoles más o menos cuál me gustan a mí. Ya niños, entonces, nuevamente les reitero, si tienen dudas o consultas sobre la actividad a realizar esta semana, me escriben a los distintos canales que tenemos, YouTube, así también correo electrónico y si no, por el profesor jefe. Y recordarles entonces que solamente se envían al correo electrónico las evaluaciones que se encuentran en el calendario de evaluación. No es necesario que ustedes me envíen todos los días, por ejemplo, las actividades que ustedes realizan en casa, sino solamente las evaluaciones que se van a ir mandando, yo creo que un mes o 2 meses, ¿ya? Entonces que tengan una linda semana y nos vemos en una próxima clase. ¡Chao, niños!